Cultura, un concepto antropológico. Rean Samuel González Arévalo, Antropología, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social. Viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades. La antropología no podría desprenderse del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos por sus miembros y son su base cultural. De ahí que una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico, que la define y le otorga un significado propio. En su significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten un sistema cultural. La cultura es un concepto central para la antropología. La cultura implica hablar de prácticas y representaciones simbólicas, acciones de vida que adquiere, significación establecida por los actores que las comparten y no sentidos dados en forma natural. La cultura, en este mismo sentido, tampoco es una cosa, siempre es el resultado de una perspectiva, de alguien que ve y define algo como cultura. Él define humanista como el uso que proviene del pensamiento iluminista y que es una manifestación del etnocentrismo que concibe a la otra como una cultura paternalista. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura se transmite de generación en generación, usando mecanismos específicos. Esto permite que se desarrolle la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. Asumimos una concepción filosófica de la cultura fundada en el hombre y la actividad humana como principio estructurador. Sin embargo, he considerado pertinente exponer de modo panorámico otros enfoques teóricos en torno a dicho concepto por distintas corrientes y tendencias de corte sociológico, antropológico, axiológico, epistemológico, etc. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Sociedad. El concepto de sociedad hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un gran grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social, se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y posee la misma expectativa cultural. La palabra sociedad deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupos o amigos. De este modo, cuando alguien dice que la sociedad actual es más tolerante que la anterior, está hablando acerca de la comunidad en la que reside ahora. Cultura. La palabra cultura deriva del latín cultura, que significa cultivo. A partir de los siglos XVIII y XIX empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa para referirse al proceso de mejoramiento y refinamiento. Sin embargo, fue en ese último siglo que el término evolucionó y comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad, lo cual era entendido como el alcance de los ideales y aspiraciones nacionales. No fue hasta el siglo XX que este concepto finalmente emergió como uno de los más importantes de la rama de la antropología, describiendo todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética. Así es como la cultura ha pasado a referirse a un atributo de los miembros de un grupo de personas. La cultura siempre es transmitida por la sociedad, no por un individuo. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación. Es como las culturas mantienen su continuidad a través de las generaciones, algo también llamado tradición. Relativismo cultural. Es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros propios de cada cultura. Etnocentrismo. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra persona según sus actos.